Esta historia se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículo 16. Y es, como repetía, una historia muy conocida acerca de un joven rico, ¿no? Este joven rico tiene un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo en su gran amor busca que este Está con joven video. pueda entender. Ahí sí. ¿Qué presentaste? Buenos días, buenos días. ¿Listo? Y Jesucristo No veo cómo te va a enseñar si no. No, pues. Es. Y te va a salir llamar por el audio del dispositivo. Sí. Perdón. Entonces, este joven rico busca a Jesús, y Jesús en su infinito amor y en su gracia quiere darle salvación a este joven. Y bueno, acompáñenme a leer, es el versículo 16 del capítulo 19 de Mateo. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le contestó: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Este joven que se acerca a Jesús busca, ¿no? Eh, busca, tiene un deseo en su corazón. Ese deseo es la vida eterna, ¿no? Y yo creo que este joven, con un corazón sincero, vino a Jesús a buscar verdaderamente cómo podía él conseguir la vida eterna, ¿no? De qué manera podía él obtener vida eterna. Pero el versículo 16 dice: vino uno, este joven, y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? Entonces, la clave del capítulo está en esta pregunta que este joven, al acercarse a Jesús, y yo creo que de una manera sincera, buscando de qué manera puede obtener vida eterna, le preguntó:
¿qué bien haré para tener vida eterna? Lo primero que hace es preguntarle, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para tener vida eterna? El joven en su corazón tenía el deseo de tener la vida eterna, pero él buscaba por sí mismo conseguir la vida eterna. Por eso es que le pregunta, ¿qué necesita hacer? ¿Qué debe hacer? Y entonces Jesús le dijo, lo primero que le contesta Jesús es con una pregunta. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús le dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios, solo Dios. Entonces Jesús no le contesta de manera inmediata, ¿cómo puede él tener vida eterna? Sino que lo primero que Jesús le contesta es con una pregunta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Pues ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, Jesús le responde ya la pregunta, ¿no?, a este joven. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la ley se considera, ¿no? Dios había estipulado que para todos aquellos que están bajo la ley, como este joven deja ver en su corazón, porque él anhelaba, él deseaba hacer algo para entrar al reino de los cielos. Él anhelaba eh, conseguir la vida eterna, ¿no? A través de hacer algo, hacer alguna obra. Y aquí Jesús le dice, bueno, si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces les dijo el joven, ok, dime cuáles mandamientos, Jesús. Y Jesús le respondió, bueno, guarda la ley, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este joven, en el versículo 20, le responde, ¿no? Y deja ver el pensamiento que este joven tenía acerca de sí mismo, ¿no? ¿Cómo pensaba él de sí mismo? Y el joven le dijo, versículo 20, Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta hacer? ¿No? ¿Qué más me falta cumplir? ¿Qué más necesito hacer? Porque ya todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pero dime qué más me falta. Y haré eso, ¿no? Para que pueda tener vida eterna. Pero Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, esta respuesta de Jesús es la respuesta a la demanda que Dios hace, ¿no? Para todo aquel que necesita entrar al trono de Dios. Dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, y este versículo incluye a todos, ¿no? A toda la raza humana. Desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el último ser humano, el último hombre que ha nacido en esta tierra. Y eso incluye no solo a los que ya nacieron, sino también a todos los que han de nacer. Romanos dice, por cuanto todos pecamos, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Comentaba en el devocional anterior, lo mismo cuando ocurrió que Adán y Eva pecaron, ¿no? Dios les había dado un dictamen, ¿no? Que si pecaban, si ellos comían del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirían, ciertamente morirían, ¿no? Pero Dios, en el anhelo de tener comunión con ellos, en el anhelo como un padre que ama a sus hijos, tiene un deseo profundo de cuidar de ellos, de ver por ellos, de estar con ellos, ¿no? Y tener una comunión.
con sus hijos, de esa manera Dios no mató a Adán y Eva, porque realmente Adán y Eva deberían de haber muerto, ¿no? Pero Dios no simplemente perdonó a Adán y Eva de una manera en la que Dios dijo, bueno, voy a hacer como si no hubiera ocurrido nada. No fue así, sino que en el mismo capítulo 3 de Génesis dice que más adelante Dios vistió con piel de animales, Adán y Eva, ¿no? Y esto habla de la justificación. Dios justificó a Adán y Eva, pero para justificarlos y cubrirlos de piel de animales, tuvo que sacrificar en su lugar un animal, ¿no? Podemos pensar, aunque la Biblia no dice, ¿qué animal pudo haber sacrificado Dios? Seguramente fue un cordero, porque la Biblia habla mucho respecto a ese sacrificio, a esa ofrenda, ¿no? Un ejemplo, cuando Abraham llevó a su hijo, ¿no?, para sacrificarlo, Dios le dijo a Abraham cuando iba a matarlo. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, le dijo, no lo mates, ¿no? Y dice que cuando Abraham no mató a su hijo, pero Dios proveyó un cordero, ¿no? De esa misma manera, Dios proveyó un cordero para que Adán y Eva no murieran, para que Adán y Eva no murieran por causa de su pecado. Dios ofreció un sustituto, el primer sacrificio y la primera muerte que aparece en la Biblia no es una muerte por causa de un juicio de Dios. Adán y Eva merecían morir. Dios les había dicho que morirían, pero Dios en su amor y en su misericordia ofreció un cordero, un animal, en sustitución por Adán y Eva. Murió la primera muerte registrada es de un animal, y ese animal Dios cubrió con la piel de ese animal o de esos animales a Adán y Eva. Y de esa misma manera, Adán y Eva fueron justificados por medio de ese sacrificio delante de Dios. Dios empezó a mirar a Adán y Eva de una manera distinta. Ya no veía su pecado, sino que los veía cubiertos, ¿no?, de ese sacrificio. En nuestro caso, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, nosotros, cuando no hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como ese cordero que fue llevado a la cruz, como dice Isaías 53, cuando no hemos puesto nuestra fe en ese cordero inmolado, ¿no?, molido por nuestros pecados, el cual llevó el castigo para que nosotros tuviéramos esa paz con Dios y fuéramos reconciliados. Entonces, si no hemos creído en Él y no hemos puesto nuestra fe en Él, Dios ve nuestro pecado. Y entonces, cuando nosotros buscamos la salvación, cuando nosotros buscamos ganarnos la salvación, como en el caso de este joven que buscaba hacer algo, entonces dice que todo aquel que está bajo la ley, que está buscando ganarse el favor de Dios y ganarse la vida eterna a través de sus propios méritos y de sus propias obras, la Biblia dice que todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición, está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nunca el hombre podrá alcanzar la demanda que Dios hace, ¿no? En el cielo solo hay una santidad, solo hay una santidad que demanda Dios, y es la santidad perfecta, sin que en un solo mandamiento hubiéramos fallado desde que nacemos hasta que morimos. De manera perfecta, haber obedecido a Dios en todo mandamiento, ¿no? En todo mandamiento, absolutamente sin desviarnos, dice en Deuteronomio 20, ¿no? Sin desviarnos
ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Esa es la demanda que Dios hace en cuanto a la ley. Debemos de haber cumplido los mandamientos de una forma absoluta, de una forma perfecta, no solo en el hecho, sino en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Uno de los mandamientos es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Entonces, ese mandamiento nadie lo ha cumplido. Realmente nosotros no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? A veces nuestro corazón ama algunas otras cosas. Y cuando no hemos conocido a Dios y no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nuestro corazón está lleno de amar muchas cosas, amar este mundo, cualquier otra cosa, pero cuando no conocemos a Dios amamos cualquier otra cosa, otra persona, pero no amamos a Dios. Y dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. Esto significa que todo el tiempo deberíamos de estar pensando en las cosas de Dios, pensando en Dios, amando a Dios todo el tiempo, ¿no? Lo cual tampoco ningún ser humano ha cumplido. Y con todas nuestras fuerzas, muchas veces y de muchas maneras nuestra fuerza no está puesta, ¿no? En Dios. Y simplemente este mandamiento nos deja ver que en la tierra ningún ser humano ha cumplido los mandamientos de Dios. Y Dios había decretado desde el principio que todo aquel que pecara morirá, ¿no? Todo aquel que pecara morirá, como Adán y Eva. Todo aquel que pecó, en su caso, ellos que pecaron deberían morir. Pero Dios, en el anhelo de no matarlos y no condenarlos, Dios tomó un animal en su lugar, lo mató él mismo y con esas pieles cubrió Adán y Eva, cubrió su pecado, cubrió su desnudez, cubrió su vergüenza. Pero de esa misma manera, este joven, al escuchar a Jesús, que Jesús le decía, ¿no? Ok, entonces, si quieres ser perfecto, si quieres entrar en la vida eterna, tienes que cumplir todos los mandamientos. Y el joven le dijo, bueno, todos esos mandamientos he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿No? Entonces, este joven tenía un concepto de sí mismo. Él pensaba de sí mismo que él había cumplido, había obedecido todos los mandamientos de Dios, que nunca había matado, nunca había adulterado, no había dado falso testimonio, que había honrado a su padre y a su madre, y había amado a su prójimo como a sí mismo. Y por eso el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces, me maravilla Jesús, porque en Marcos, si no me equivoco en esta historia, dice que Jesús al escuchar esto del joven, dice que Jesús lo amó, ¿no? Jesús lo amó. Esto significa que Dios, Jesús, al mirar la respuesta de este joven y ver la condición de este joven, de cómo pensaba este joven de sí mismo, él pensaba, sí, yo he cumplido la ley de Dios, yo he cumplido los mandamientos, ¿no? Y Jesús dice que lo amó. Significa Jesús fue movido a misericordia al escuchar a este joven y al ver la condición en la que este joven se encontraba, ¿no? Pensaba de sí mismo que él era buena persona, que él era bueno y que él, por obedecer la ley de Dios y cumplir los mandamientos según él iba a entrar al reino de los cielos. Él se había ganado. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, y el mundo entero está bajo la ley, ¿no? Bajo la ley, a través de una religión, a través de una filosofía,
o una forma de pensamiento o a través de su propio pensamiento y su propio corazón. El hombre, buscando el favor de Dios, busca ganarse la vida eterna, ganarse el cielo, ¿no? Entonces, la religión te enseña, ¿no? Tú eh, tienes que creer en Dios, pero tienes que cumplir ciertos dogmas, ciertos mandamientos, portarte bien, ser buena persona. Y a través de ser buena persona, de tus propios esfuerzos, puedes acercarte a Dios. De hecho, mi familia desde muy pequeño mi familia me enseñó la religión, ¿no? El catolicismo. Y siempre me recuerdo de algunas cosas que me decía, sobre todo mi abuela, ¿no? Pórtate bien para que te vayas al cielo. Esto parece simplemente un dicho inocente, pero a través de esto la humanidad completa tiene este pensamiento, corazón, este pensamiento en su corazón de eh, portarse bien, ser buena persona, y el pensamiento de las personas es, bueno, si yo me porto bien, si cumplo la ley, entonces puedo acercarme a Dios, pero esa persona y el mundo entero está confiando en esto, en lo que está haciendo en sí mismo para ganarse el favor de Dios, para ganarse el cielo. Pero Dios no enseñó así, y Dios no enseña así en la Escritura. Dios enseña que todo aquel que está bajo la ley, todo aquel que está de una u otra manera tratando de buscar ser mejor persona, ser buena persona, y este corazón tiene para acercarse a Dios, no está bajo la bendición de Dios, está bajo la maldición de Dios, bajo la ira, dice la Biblia. Entonces, este joven pensaba así de sí mismo: ah, yo he sido bueno, ¿no? Y en el versículo 17, cuando este joven se acerca, en el versículo 16, perdón, cuando este joven se acerca le dice: maestro bueno. Y Jesús le responde en el 17: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solo Dios, ¿no? Jesús conocía ya su corazón. Él sabía, por eso dejó Jesús esta historia, para que nosotros podamos entender cuál es o de qué manera podemos tener vida eterna, ¿no? Este ejemplo que pone del joven y que la dejó escrita, ¿no?, a través de Mateo, Jesús muestra de qué manera podemos ganar la vida eterna. Y este joven le llama bueno a Jesús, y Jesús le responde: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces, lo que estaba diciéndole Jesús a este joven: no hay nadie bueno. Tú no eres bueno. Ningún hombre es bueno. Cuando el hombre rompe la ley de Dios, cuando el hombre incumple la ley de Dios, ya sea en el hecho, ya sea en su pensamiento o en su corazón, eso muestra que el hombre no es bueno. Desde que son descendientes de Adán y Eva, el hombre nace con pecado, nace con la naturaleza pecaminosa. Y entonces cuando nosotros rompemos la ley de Dios, cuando nosotros desobedecemos en la ley de Dios, no es ese en sí el pecado que nos separa de Dios, sino que solo es la manifestación de que somos pecadores. Nacemos siendo pecadores, y cuando rompemos la ley de Dios, solamente manifestamos que, que lo somos. Ese es el fruto de ser pecadores. Este joven se creía bueno en sí mismo. Pensaba que había cumplido y había obedecido la ley de Dios desde muy pequeño. Pero por eso Jesús le pone en el lugar correcto. Y había un deseo en Jesús. El deseo de Jesús era mostrarle a este joven que él no era bueno, que solamente hay una persona buena o un ser, no. Solo Dios es bueno. Pero este joven
Jesús conocía su corazón. Por eso Jesús le dice, ninguno hay bueno, solo Dios. Y entonces este joven, cuando Jesús le dice, cumple los mandamientos, sé perfecto. Para entrar al reino de Dios tienes que ser perfecto, haber cumplido todos los mandamientos. Y le pregunta el joven, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven le respondió, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el joven? Yo también soy bueno. No solo Dios, yo también soy bueno. Yo he cumplido los mandamientos. Yo he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Y entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, lo cual es la demanda eh, que Dios estipuló para accesar al cielo, la santidad perfecta, la santidad absoluta. No una santidad que yo puedo producir, sino la santidad eh, al nivel de Dios, esa santidad perfecta que proviene de un corazón santo, de un corazón puro. Esa es la santidad que Dios demanda, y todo aquel que no tenga esta santidad delante de Dios no puede entrar al trono de Dios. Es imposible que un hombre que no tenga esta santidad perfecta pueda entrar al trono de Dios. Y ninguno de nosotros tenemos esta santidad que Dios demanda. Entonces surge la pregunta en nosotros, entonces, ¿de qué manera podemos entrar al trono de la gracia? ¿No? ¿De qué manera podemos entrar a Dios sin que seamos juzgados por nuestros pecados? Y Jesús aquí le responde al joven, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús, al decirle estos mandamientos, no dijo todos Jesús, pero intencionalmente Jesús dejó uno de los mandamientos, de hecho el último mandamiento que aparece en Éxodo 20, es no codiciarás. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su asno, ni cosa alguna, ¿no?, de tu prójimo. Este mandamiento Jesús lo deja al final, y cuando le expone al joven, ok, si realmente tú has guardado todos estos mandamientos que me has dicho desde tu juventud, tienes que ser perfecto. Y entonces Jesús, en su anhelo de que este joven pudiera verse a sí mismo que él no había cumplido la ley de Dios, que no era bueno, Jesús le dice, entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Jesús tenía una intención. Conocía el corazón de este joven. Y Jesús estaba anhelando que este joven se mirara a sí mismo al ver que él en su corazón tenía codicia, ¿no? ¿Por qué? Porque oyendo el joven, en el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué le impidió a este joven seguir a Jesús? ¿Qué le impidió? Este joven le impidió seguir a Jesús el hecho de tener muchas posesiones. Seguramente este joven había trabajado muy fuerte. No sé, no dice la Biblia si tal vez recibió una herencia, pero seguramente este joven se había esforzado, había trabajado mucho y tenía muchas posesiones, pero amaba esas posesiones. Pero realmente Jesús, el problema no fue que él amara esas cosas, ¿no?, sino la intención de Jesús es enseñarle a través de este mandamiento, no codiciarás, enseñarle que él pensaba que había cumplido toda la ley, que había obedecido a Dios desde su juventud. Pero cuando Jesús le dijo, vende todo esto y dáselo a los pobres, Jesús no estaba esperando que este joven dijera, sí lo haré, voy a vender todo y te voy a seguir. Lo que estaba haciendo Jesús es mostrarle, enfrentarlo o confrontarlo con el mandamiento, no codiciarás.
para que este joven pudiera ver en su corazón, tal vez mi pensamiento es, yo he cumplido algunos mandamientos, pero este mandamiento, no codiciarás, me muestra mi verdadera condición delante de Dios. No codiciarás, es un mandamiento que yo no he cumplido. Y el deseo de Jesús fue enseñarle que él no era bueno, que efectivamente, bueno solo uno, Dios, ¿no? Por supuesto, Jesucristo siendo Dios. Él es el único que es bueno, pero Jesús el propósito de Jesús es mostrarle a este joven su condición delante de Dios verdaderamente. Aunque él se creía bueno, delante de Dios él no era bueno. Él había violado la ley, aunque él pensaba que externamente podía haber cumplido los mandamientos, en su corazón él no había cumplido los mandamientos. Y aquí la intención de Jesús es mostrarle que él, aunque pensaba que los había obedecido, no los había obedecido. Por eso este joven, escuchando esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús intentaba que este joven se viera a sí mismo como inmerecedor del favor de Dios por sí mismo, por sus propias obras, porque pensaba de sí mismo que él era bueno y toda aquella persona que a través de sus propios méritos, de sus esfuerzos, de su religión, de una vida moral, según su concepto, o sea, busca acercarse a Dios por sus propios méritos, eh, está, según lo que dice la palabra de Dios, está bajo la ley. Y todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición, ¿no? Entonces, pero Dios tuvo misericordia de este joven. Y tuvo misericordia a tal punto en que el anhelo de Jesús fue mostrarle que en su corazón había un mandamiento que él no había cumplido, que era no codiciarás. Y de esa manera el joven reaccionara al estar delante de Jesús y decir, efectivamente, yo no he cumplido los mandamientos, soy pecador. Y entonces Jesús le hubiera mostrado que la manera en la que él hubiera entrado al trono de la gracia, al trono de Dios, así como Adán y Eva fueron despojados, fueron echados del huerto, ¿no? Del paraíso, así cada uno de nosotros hemos sido echados, hemos sido despojados del paraíso, ¿no? Pero Jesús le mostraba esto con un deseo. El versículo 23 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, estaban ahí sus discípulos escuchando y oyendo esto, y Jesús le dice, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El punto no está hablando de las riquezas, Jesús no está hablando de las riquezas materiales o de las posesiones. Jesús no esperaba que este joven dejara todo realmente y lo siguiera, sino que Jesús, la intención fue esta, mostrarle su verdadera condición delante de Dios. Pero si este joven hubiera dicho, efectivamente no, en mi corazón he encontrado que hay codicia. Yo no soy perfecto, no he cumplido la ley. Entonces, él pudiera haber entrado y reconocido, entonces Jesús, sálvame, ¿no? Entonces, sálvame. Y por eso Jesús le dice, es difícil, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Pero Jesús no está hablando de las riquezas materiales, sino las riquezas en las que este joven estaba confiando, las riquezas espirituales. En Mateo 5 dice, bienaventurado los pobres, ¿verdad? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados todos aquellos que nos damos cuenta que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que estamos en bancarrota espiritual, que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios.
en el que nosotros podamos hacer a Dios deudor de nuestras obras y que Dios tenga que pagarnos para, con su favor para que podamos entrar al trono de Dios, que podamos entrar al cielo. Cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en bancarrota espiritual, bienaventurados los pobres, ¿no? Porque ellos verán a Dios. Efectivamente, cuando nosotros, si este joven hubiera reconocido delante de Dios, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, estoy en bancarrota espiritual. Dice que aún nuestras mejores obras para Dios son como trapos de inmundicia, ¿no? Pero Dios deja esta historia escrita con el propósito de, número uno, enseñarnos a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, que no hay bueno uno solo. En Romanos también dice, no hay bueno, no hay justo, ni uno solo. No hay en nadie que haga lo bueno. Todos nos desviamos, ¿no? Cada quien se apartó por su camino, dice en Romanos. Pero Dios, Jesús aquí le mostraba que todo aquel que confía en sus propios esfuerzos o en sus propios méritos o en su propia religión o en su propia moralidad, todo aquel que confía en él no entrará en el reino de los cielos. Este joven simplemente no pudo seguir a Jesús, no porque tuviera muchas posesiones, sino porque él se creía bueno. Este es el mayor impedimento que el hombre puede tener en su corazón para poder recibir el perdón y la salvación de sus pecados. Es necesario que cualquier persona que reciba la salvación se dé cuenta que no es bueno, que no ha podido y no podrá cumplir la demanda de Dios, de la perfección y la santidad perfecta que Dios demanda para entrar al reino de los cielos. Pero Dios, en el versículo 24, dice, Jesús, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues entrará o podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y entonces Jesús mirándolos, imagino a Jesús mirando a los discípulos, ¿no? Otra vez, como miró a este joven con misericordia, ¿no? Y les dijo Jesús, otra vez mirándolos, les dijo, para los hombres esto, ser salvo, es imposible, mas para Dios todo es posible. Nosotros podemos acercarnos a Dios. Nunca, ni aún antes de haber creído en Jesús, ni aún hoy, al haber ya creído en Jesús, podemos acercarnos a Dios a través de nuestros propios méritos, de nuestras propias obras. No podemos acercarnos a Dios y no somos buenos en el hecho de ser cristianos, porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque buscamos a Dios. Ningún mérito de esos nos puede acercar a Dios si no estamos confiando solamente en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 1 que la justicia de Dios viene por medio de la fe y para fe. Una vez que hemos creído en Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en la obra que Jesucristo hizo por nosotros, nosotros podemos tener confianza, ¿no? Él llevó en sí mismo nuestros pecados, que nosotros estamos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y a través de eso, nosotros podemos confiar en Jesús, que Él llevó nuestros pecados sobre Él. Dice en Primera de Pedro que el justo fue ofrecido por los injustos. Jesucristo obedeció la ley, Él obedeció la ley perfectamente. Cada uno de los mandamientos los cumplió, no solo en el hecho, sino
en su corazón y en su mente. Él cumplió la demanda que Dios reclama, ¿no? Perfecta. Él cumplió perfectamente la demanda que Dios hace. Él nunca se desvió de un solo mandamiento, obedeció todos los mandamientos de Dios. Dios fue en todo tiempo, su Dios ocupó el trono del corazón de Dios en todo momento. Jesús cumplió estos mandamientos. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo por medio de la fe, lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros podemos confiar en que Jesús fue ofrecido por nuestros pecados. Y al confiar en esto, nosotros recibimos esta justicia de Dios, como si nosotros hubiéramos cumplido todos los mandamientos, como si nosotros hubiéramos obedecido cada uno de los mandamientos y hubiéramos cumplido la santidad perfecta que Dios demanda. ¿De qué manera? Solamente creyendo en Jesucristo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De esta manera, primeramente reconociendo, yo no soy bueno, yo no he cumplido la ley de Dios. Yo realmente, delante de Dios, si Dios me juzgara por medio de la ley, yo sería juzgado como culpable, no como inocente. Ninguna obra me puede alcanzar para ir al reino de Dios, porque Dios es un juez justo. Pero a través de Jesucristo, al creer en Él, Dios me imputa la justicia perfecta de Jesús. La obediencia perfecta de Jesús me es imputada a mí. Entonces, al creer esto y al recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Dios me mira como si yo hubiera obedecido perfectamente la ley, como si yo hubiera sido tan santo como su Hijo Jesucristo. Y ciertamente, delante de Dios nosotros somos, los que hemos creído en Jesús, somos santos, somos perfectos. En Hebreos 10 dice que fuimos hechos perfectos, sin pecado, delante de Dios. Cuando Dios nos mira, no mira nuestro pecado. Dios mira a Jesucristo en nosotros y nos ve por medio de haber creído nosotros en Él. Cuando Dios nos ve perfectos, nos ve justos, ¿verdad? Nos ve santos. Por eso la salvación no proviene por medio de nuestras obras, ¿no? Sino únicamente por medio de la fe en Jesús, de haber confiado en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que Jesús pagó por nosotros, por nuestras obras y por nuestra rebeldía. Así es que yo te invito en esta mañana, si aún tú has, como este joven, creído que eres buena persona porque has cumplido ciertos mandamientos, has obedecido ciertos mandamientos, delante de Dios, Dios demanda que seamos perfectos. Y ni tú ni yo somos perfectos, pero Jesucristo lo es. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el único camino a Dios, entonces nosotros podemos recibir esa justicia en nuestra vida, en nuestro corazón. Confiar en la justicia de Jesús y no en mi justicia propia. De esa manera, nosotros somos declarados delante de Dios sin culpa. Somos declarados irreprensibles. Somos declarados justos delante de Dios. Por la obra, únicamente por la obra de Jesucristo. Por medio de la fe, nosotros podemos aceptar este regalo que Dios ofreció al mundo. Así que te invito que tú pongas tu fe en Jesucristo. Si no has creído en Él, pongas tu fe en Jesús. Es un regalo. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nuestros pecados. Así es que ven confiando en Jesucristo, en la cruz, ¿no? En lo que Jesús ya hizo por nosotros, en que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo amó a este joven rico.
La riqueza de este joven no era en sus posesiones, sino en sí mismo, en sus propios méritos, para ganarse el favor de Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Dejar de confiar en nosotros mismos y confiar únicamente en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno, nos despedimos y nuevamente te esperamos mañana. Nos alargamos un poco, procuramos que esto sea máximo 30 minutos, pero te esperamos mañana y el día de hoy repetimos este tiempo, este devocional, a las 7 de la noche por este canal de Zoom y lo subimos a nuestras redes sociales. El anhelo de nuestro corazón es que la gente pueda creer en Jesús y a través de creer en Jesús ser salvos, ¿no? Porque para el hombre es imposible ser salvo, pero como dijo este versículo Jesús, en el 26, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y Dios hizo posible la salvación de los hombres, crucificando a su propio Hijo Jesús, para que tú y yo pudiéramos ir al trono de la gracia, sin ningún mérito, solamente por los méritos de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por recordarnos el gran amor que tú tuviste por nosotros, que para nosotros reconocemos que es imposible que nosotros podamos ser salvos. No hemos sido perfectos, pero Jesucristo es perfecto. Fue perfecto como hombre para representarnos a todos, a cada uno de nosotros. Y esto lo hizo para salvarnos. Y cuando nosotros miramos la cruz, Señor, podemos mirar que la salvación ya fue dada a los hombres. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, aceptar esa salvación por medio de la fe. Señor, en esta hora aceptamos esa salvación, creemos en ti y confiamos en lo que tú ya hiciste por nosotros. Y que a través de esa reconciliación que tú hiciste y de ese sacrificio, nosotros podemos tener acceso a Dios nuestro Padre por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú hiciste posible esto, Señor, siendo imposible para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana o hoy por la noche. Dios está contigo y Dios te bendiga. Bonito día. Bye.